Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología, unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra web fundacionpalarc.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. Un enigma de 150 años resuelto. La historia detrás de los agujeros en las sienes. ¿Por qué hay agujeros en las sienes de los vertebrados terrestres, incluidos los dinosaurios y los humanos? Pues bien, gracias a un estudio de la Universidad de Tubinga y la Universidad de Ruhr, tenemos al fin una respuesta. Y como veréis, todo tiene que ver con la forma en que comemos. Sí, nuestros hábitos alimentarios han moldeado nuestros cráneos a lo largo de millones de años. Resulta que las fuerzas que se ejercen sobre el cráneo al sostener, morder y masticar alimentos son clave para la formación de estas misteriosas aberturas. En los reptiles, por ejemplo, la mordida fuerte en la parte posterior de la mandíbula crea una tensión que se alivia formando un puente óseo detrás del ojo. Y en nosotros, los humanos, se produce un efecto similar cuando usamos los músculos de la mandíbula al masticar. Curioso, ¿verdad? Estos hallazgos nos dan una visión de cómo se han adaptado los seres vivos a lo largo del tiempo, y también nos ayudan a entender cómo las fuerzas que actúan en nuestros cráneos han influido en nuestra evolución. El nacimiento del cristianismo ibérico, un relato arqueológico fascinante. ¿Sabíais que aunque las fuentes dicen que el cristianismo llegó antes, es materialmente invisible hasta el siglo IV en la península ibérica? Pues sí, las primeras huellas arqueológicas de la introducción del cristianismo están en las prácticas funerarias, con la aparición de sarcófagos decorados con escenas cristianas. En las ciudades, los cultos martiriales suelen tener lugar en los suburbios, no en el centro, porque es ahí donde se entierran los restos de los mártires. En el ámbito rural, vemos indicios del cristianismo en las villas romanas desde el siglo IV, aunque mezclados con tradiciones paganas. Con el tiempo, estas expresiones del poder se transforman y se adaptan al cristianismo, mostrándonos un panorama de transición gradual desde la tardoantigüedad al medievo. Pensad que el cristianismo inicialmente se practicaba en ámbitos privados, lejos de la monumentalización de los edificios eclesiásticos que veríamos más tarde. Y cuando culmina la cristianización de los siglos VI y VII, el Imperio Romano Occidental ya había desaparecido y el cristianismo se había implantado en todos los ámbitos de la vida hispana. Pero como os digo, materialmente invisible antes del siglo IV. Descubrimiento en el Mediterráneo. El barco romano que revela secretos milenarios. Vamos a ir a las profundidades del mar Mediterráneo, frente a la costa catalana, donde recientemente ha sido documentado un hallazgo que está maravillando a la arqueología subacuática. Se trata del Pecio Islas Formigas II, un barco romano que naufragó hace más de 2100 años entre Palamós y Palafrugell. Y lo que hace especial a este yacimiento es su cargamento, más de un centenar de ánforas repletas de salazones y salsas también de pescado procedentes de la antigua Bética, hoy conocida como Andalucía. Pero lo que verdaderamente nos ha dejado sin aliento son unas marcas nunca antes vistas en las maderas de la Sentina. Estas no tienen parangón con las de ningún otro barco antiguo conocido en el Mediterráneo. Pero, ¿qué nos dicen estas marcas? Podrían ser claves sobre cómo los antiguos romanos organizaban y gestionaban la carga en sus largas travesías. Además, los expertos del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña han descubierto componentes de una bomba de achique, lo que nos habla también de la avanzada tecnología de esa época. Fascinante, ¿verdad? Descubierta en China la tumba de una aristócrata de hace más de 3000 años. Esta noticia arqueológica viene directamente desde el lejano oriente, donde los secretos de la antigua China están emergiendo del suelo, ya que recientemente en el condado de Yichen los arqueólogos han desenterrado algo espectacular: la tumba de una mujer aristócrata que vivió hace aproximadamente 3000 años, en el corazón de lo que fue la dinastía Zhou occidental. Esta tumba, conocida como M1033, es un testimonio de las tradiciones y el estatus social de su época.
La mujer, que tenía entre 31 y 34 años cuando murió, fue enterrada con rituales que reflejan su nobleza. Su cuerpo yacía con las extremidades extendidas y acompañado por los restos de un animal sacrificado. Además, en esta tumba también se encontraron más de 430 objetos, desde artefactos de bronce hasta cerámica, jade y conchas, que nos cuentan historias de riqueza, arte y vida cotidiana de la aristocracia de la dinastía Zhou. Maravilloso. Rituales macabros. Descubren sacrificios humanos de hace 6.000 años en Europa. Este es un capítulo oscuro y fascinante de la historia europea, que nos lleva directamente a una época entre el Mesolítico y el Neolítico, un periodo marcado por una tradición inquietante, la de los sacrificios humanos. Este fenómeno de violencia ritualizada no era aislado, sino que se extendió por toda Europa durante casi 2 milenios. En el yacimiento de Saint-Paul-Trois-Châteaux, en el sur de Francia, los arqueólogos han encontrado algo impactante: los cuerpos de 3 mujeres enterrados de formas extremas que apuntan a rituales de sacrificio. 2 de ellas fueron estranguladas por ligaduras y otra mostraba signos de haber sido aprisionada y tal vez asesinada antes de su entierro. Este tipo de asesinato ritual, ligado a cuestiones religiosas y de poder, refleja una faceta brutal pero esencial para entender la complejidad de las sociedades neolíticas. Y lo que es más intrigante, estas prácticas no eran exclusivas de un solo lugar, sino que formaban parte de un fenómeno transcultural que se extendió desde la República Checa hasta Cataluña. ¿Era el vino de los romanos realmente repugnante? ¿Alguna vez te has preguntado cómo sabía realmente el vino que bebían los romanos? Durante mucho tiempo se ha pensado que su vino era ácido y poco agradable, pero un reciente estudio podría cambiar completamente esa percepción. Resulta que la forma de hacer vino en el Imperio Romano era muy pero que muy similar a la utilizada hoy en día en Georgia con las tradicionales Bebri. La elaboración del vino Bebri utiliza uvas locales y Bebris, unas vasijas de barro en forma de huevo. Este método tradicional incluye fermentar el vino con uvas prensadas, piel, tallos y pepitas en el Bebri, que luego se sella y entierra durante meses. Y ojo que este método es patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Pues bien, este método permite un contacto controlado con el aire, creando sabores complejos y ricos en hierbas, frutos secos y nueces. Además, la forma específica de estas tinajas favorece una fermentación que mantiene los pozos en el fondo, evitando que amarguen el vino. Y así, también lo hacían en la antigua Roma. Descubrimiento en Granada, una villa romana con secretos de cultos antiguos. Vamos a ir a la maravillosa Granada, exactamente a la villa romana de los Vergeles, una villa que se conoce desde finales de los años 80. Pues bien, ahora se ha descubierto un criptopórtico espectacular. ¿Pero qué es un criptopórtico? Pues se trata de una especie de pasadizo subterráneo, y este en particular tiene una estructura que podría estar vinculada al culto a Mitra, una deidad misteriosa adorada en tiempos del Imperio Romano. Este espacio subterráneo, con su pasillo que termina en un ábside y 2 hornacinas, nos habla de reuniones secretas y rituales místicos. Además, también hay mosaicos con motivos florales y figuras como delfines que adornan el suelo de la villa, junto con un gran estanque y una ambulatio rodeada de columnas. Además, se ha hallado un fragmento de Venus en mármol y una pila de agua, lo que nos muestran la importancia y la riqueza de este sitio. Espectacular. Descubrimiento aterrador: la tumba de la momia maldita en Egipto. Este hallazgo en Egipto ha sorprendido incluso a los expertos en arqueología. Nos encontramos en el templo de millones de años de Tutmosis III, un templo cerca de Luxor, donde un equipo hispano-egipcio, dirigido por la destacada egiptóloga Miriam Seco, ha descubierto el extraño entierro de una mujer de unos 40 años. Lo más sorprendente es que su cuerpo fue colocado boca abajo en la tumba y cubierto con adobes y piedras calizas, un método no habitual en Egipto, pero sí en otras culturas, para impedir que los considerados malignos volvieran de la muerte. Este entierro podría haber sido un tipo de castigo o una medida preventiva por miedo a que esta mujer, posiblemente considerada una bruja, pudiera causar daño después de su muerte. Y los únicos objetos encontrados con la momia fueron 2 recipientes a sus pies, sugiriendo que quizás no gozaba de un alto estatus o que su entierro fue apresurado y con temor. Este hallazgo, uno de los más antiguos de su tipo, proporciona una nueva visión sobre las prácticas funerarias en Egipto.
Terremotos en Teotihuacán. ¿La verdadera causa del colapso de una civilización? ¿Por qué fue abandonada Teotihuacán, una de las ciudades más grandes y prósperas de la América prehispánica? Teotihuacán, conocida como la ciudad de los dioses, fue un verdadero crisol cultural y artístico en su época de esplendor, albergando a más de 100.000 personas en sus grandes avenidas y majestuosos edificios como las pirámides del Sol y la Luna. Pero hacia el siglo VII, esta pujante metrópoli enfrentó un declive abrupto. La población disminuyó rápidamente y la ciudad sufrió incendios, saqueos y finalmente fue abandonada. Pues bien, un nuevo estudio ha arrojado luz sobre este enigma. Según su investigación, Teotihuacán no solo enfrentó crisis internas y políticas, sino que también fue sacudida por 5 grandes terremotos entre los años 100 y 650. Estos sismos de intensidades devastadoras dañaron seriamente la infraestructura de la ciudad, afectando estructuras emblemáticas como el Templo de la Serpiente Emplumada y la Pirámide del Sol. Y los efectos de estos terremotos fueron tan graves que se cree que precipitaron el abandono de la ciudad. ¡Tremendo! Descubrimiento revolucionario. 42 yacimientos neolíticos en China. ¿Estáis listos para un viaje a China 5.000 años atrás en el tiempo? Vamos allá. En la ciudad de Fuxin, un equipo de arqueólogos ha descubierto nada más y nada menos que 42 nuevos yacimientos pertenecientes a la cultura Hongshan, una civilización agrícola que floreció hace más de 5 milenios y nos dejó el primer dragón esculpido en jade de la historia de China. Pues bien, se han explorado un área de casi 5.000 kilómetros cuadrados, revelando que la influencia de Hongshan se extendió por regiones que hoy comprenden las provincias de Liaoning, Hebei y el este de Mongolia Interior. Y lo que hace especial a esta cultura son sus complejos rituales y su avanzada forma de vida sedentaria, que se refleja en los asentamientos y objetos rituales descubiertos. Y aunque estos nuevos yacimientos comparten similitudes con hallazgos en áreas cercanas, también presenta características únicas que nos ayudan a entender mejor la diversidad y la riqueza de esta antigua cultura. Mola, ¿no? Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Y echa un vistazo a nuestra web, fundacionpalar.com, porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.